Bien, esto cada vez se pone más interesante. Ahora en este nuevo video vamos a buscar una explicación, vamos a buscar un origen de todo de todo este pueblo que nosotros conocemos como el pueblo hebreo. El pueblo hebreo, según se nos cuenta, a través de los primeros libros bíblicos del Antiguo Testamento, se nos explica que el hijo de Jacob, el hijo de Israel y los hijos de toda esta gente que se conoce como los patriarcas, estamos hablando de Abraham, de Jacob, de Israel. Jacob y Israel es la misma persona. El hijo de Jacob, que se llamó José en los textos bíblicos, llegó a Egipto y con él empezó toda una serie de historietas y fábulas y cosas que son imposibles de creer, porque estábamos hablando que este Jacob, que provenía de un pueblo inculto, llegó a Egipto y se convirtió nada más y nada menos como en un mago, un profeta, un hombre que auguraba y le decía al faraón todas aquellas cosas que podían pasar en Egipto. Nada más y nada menos. El pueblo hebreo, como su palabra lo indica, significa gente que van de aquí para allá. O sea, la palabra hebrea o hebreo significa eso lo que estoy diciendo. El que va de aquí para allá. O sea, era un pueblo nómada. El pueblo hebreo se movía en las famosas caravanas que nosotros hemos visto en infinidades de películas, que de unas personas que viajan a través del desierto. Y este señor José fue capturado por unos comerciantes y fue llevado a Egipto. Y allí nada más y nada menos, aunque usted no lo crea, este José se convirtió en un hombre donde se apoyaba el faraón para poder prevenir, o sea, adivinar el futuro y demás. Si nosotros tenemos en cuenta que el pueblo egipcio fue o la civilización egipcia fue la civilización o una de las civilizaciones más avanzadas en cuanto a lo que es la tecnología, inclusive entre Babilonia y Egipto se disputa quién fue el que escribió o que hicieron las primeras escrituras. Pero bueno, si nosotros tenemos en cuenta que el pueblo hebreo tuvo los adelantos que tuvo y desarrolló una de las más importantes civilizaciones de la historia antigua, incluida la historia de China, a la orilla de los famosos ríos. En el caso de China, por ejemplo, del río Huanghu y Yasenkiang. En Egipto, alrededor del río Nilo. Allá en Babilonia, alrededor del Tigris y el Éufrates. Estas civilizaciones, que son señaladas como las civilizaciones más antiguas, desarrollaron métodos de siembra muy grandes, muy importantes. Estamos hablando de que estas civilizaciones se desarrollaron alrededor del valle de esos ríos. En el caso de Egipto, podemos hablar que en épocas de hambre, las tribus, todas ellas, donde escaseaba la comida, viajaban a Egipto, porque Egipto era como un granero, a donde todo el mundo, todos los pueblos emigraban en busca de comida. O sea, en las épocas de hambre, todo el mundo emigraba para allá. Entonces ahora tenemos que este pueblo hebreo fue uno de los tantos pueblos o de tribus o de individuos o grupos que llegaban a Egipto y se quedaban allí en las épocas de hambre.
En la Biblia se nos dice que este pueblo vivió en Egipto 400 años. Bueno, esto parece muy fácil decirlo, pero ya nosotros podemos tener y tenemos experiencia de lo que significa que un pueblo viva dentro de un pueblo extranjero 400 años. Imagínense ustedes. Los latinos que hoy viven en los Estados Unidos pues tienen el mismo problema. En el caso mío personal, por ejemplo, mis nietos hablan inglés. Todos ellos son nacidos aquí en los Estados Unidos. Con excepción de algunos de ellos, los otros hablan inglés nada más. Y eso que estamos hablando aquí se trata de aproximadamente unos 20 años. Si nuestros descendientes aquí en los Estados Unidos hablan inglés, no hablan español, y se desarrollan en una sociedad como esta, ¿qué puede pasar en 400 años? ¿Creen ustedes que un hijo de mi hijo, del otro hijo, del otro hijo, del otro hijo, y estamos hablando de aquí de muchas generaciones, dentro de 400 años, a ellos se les preguntaría si ellos tienen un origen hispano? No. Yo estoy seguro que mis descendientes, a través de una línea, a través de 400 años, yo estoy seguro que en 400 años nadie va a hablar de mí, ni nadie va a hablar absolutamente nada de mi hijo, ni de mi abuelo, ni de los descendientes de mis hijos, ni cosa de que se parezca. Es una cosa inconcebible. Si nosotros tenemos que el pueblo hebreo vivió dentro de Egipto por 400 años, entonces va a ser muy difícil de creer que el pueblo hebreo haya podido conservar su identidad y haya podido inclusive hablar hasta su propio idioma. Entonces, ¿qué ha pasado? El pueblo hebreo se desapareció y fue asimilado por la cultura egipcia a través de 400 años. Es así de simple, es así de que algo que tiene mucho sentido y de otra manera no sería aceptable. No existe manera que nadie pueda comprobar a través de ninguna manera de que el pueblo hebreo se conservó intacto por 400 años y que no fue asimilado por la cultura egipcia. Entonces, ¿de dónde salieron estos hebreos? ¿De dónde salieron esta gente que dijeron que un día un tal Moisés los sacó de allí del pueblo egipcio o del pueblo de Egipto donde ellos fueron esclavizados? Bueno, eso tiene una explicación histórica y lógica muy importante. Los textos que nosotros conocemos como los textos de Génesis, como los textos del Éxodo, que son supuestamente los textos más antiguos de la Biblia, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que esos textos no tienen fecha. No tienen fecha ni tienen tan siquiera una nota de cuando ellos fueron escritos, y que los hechos que ahí se narran tuvieron lugar en tal fecha alrededor de este lugar. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de un faraón determinado, Set, los Ptolomeos, por ejemplo, vamos a hablar de los Ptolomeos. La familia de los Ptolomeos, la dinastía de los Ptolomeos fue una de las últimas dinastías que hubo en Egipto. Nosotros podemos saber a través de los textos egipcios que esta familia de los Ptolomeos fue la última familia que vivió en Egipto, y de uno de ellos, en este caso del tercer Ptolomeo, tuvo una hija que se llamó Cleopatra. Cleopatra fue una, porque hubo otras mujeres que fueron faraonas. Y Cleopatra
según la historia, fue enamorada por Marco Antonio, también fue enamorada por Julio César, toda una serie de historias que no vienen al caso ahora. Nosotros podemos podemos citar exactamente cuándo y dónde tuvieron lugar todos los hechos que se narran del amor de Cleopatra y de Marco Antonio. Es fácil, porque ahí se hablan de fechas y se habla de lugares. Si nosotros tenemos que los textos bíblicos no explican, no tienen fecha, entonces nosotros no los podemos ubicar históricamente. Es decir, no sabemos dónde ni cuándo ocurrieron. En el libro de Éxodo se nos dice que este señor Moisés fue a ver a Faraón. En todo el texto no se dice el nombre de Faraón. Entonces nosotros no sabemos quién fue el faraón que estaba al frente de Egipto en la época en que Moisés se vio inquieto y fue allí a hablar con el faraón para que él dejara salir a los supuestos hebreos, que ya para nosotros, como ya hemos dicho, es el pueblo egipcio. El pueblo hebreo que fue asimilado por los egipcios, por así decirlo de alguna manera. Entonces, en el texto del Éxodo no hay fechas allí. Y cuando se habla de Faraón, estamos hablando de un faraón que no tiene nombre. De tal manera que entonces los hechos de Éxodo no los podemos ubicar históricamente. Y si no los podemos ubicar históricamente en el tiempo y en el espacio, pues no son verdaderos. No existieron. No existen. Pero, si uno se nos narra en Éxodo, nosotros nos podemos dar cuenta de que se está hablando ahí de una salida de un pueblo que se le llama Éxodo durante el reinado de un faraón. El único hecho que se parece a ese es un éxodo, por así decirlo, que tuvo lugar en la dinastía 18, en la cual hubo un rey o un faraón, que es el nombre que se le da en Egipto a los reyes, que se llamó Akenatón. El nombre en griego es Amenofis IV. Si este rey perteneció a la dinastía 18, él fue derrocado por el sacerdocio de Amón, y él y el pueblo que lo seguían a él, toda esta gente se vieron obligados a abandonar Egipto, porque esta gente tenía miedo de su vida. Eso es tal como aparece hoy. Los testigos de Jehová, fundamentalmente, o a cualquier persona que esté frente a nuestras iglesias, nosotros le podemos preguntar cuál es el nombre del faraón que fue a ver Moisés. Bueno, si nadie nos dice el nombre del faraón, entonces estamos en un tremendo problema, porque es que en Egipto hubo más de 30 y pico de dinastías. Hubo dinastías que tenían 3, 4 reyes, pero hubo dinastías como la dinastía 19 que tuvo 19 Ramses. Estamos hablando de Ramses I, de segundo, de tercero, de cuarto, hasta 19 Ramses. Si no podemos ubicar el nombre del faraón, entonces no podemos saber cuándo es que tuvo lugar la historia de Moisés, o en este caso del Éxodo. Vamos a continuar otra vez. Seguimos.